Fabio querido, vamos a arrancar. Voy a tratar de arrancar. Bueno, voy a empezar por donde yo creo que deberíamos empezar, que es por entender qué es una función. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué es una función. Bien, una función, vamos a escribir un poquito más grande. Quizás el video sale largo, pero vamos a tratar de que se vaya entendiendo. Vamos a escribir qué es una función y vamos a decir que una función es una relación entre variables. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar todo con funciones, que estas funciones nos van a hablar de que son relaciones entre variables. ¿Qué variables? Primero que esta relación se va a establecer en conjuntos. ¿Sí? Yo te voy a hacer algo que vos ya has visto, que ya has trabajado, pero quizás no le has dado la importancia que le vamos a dar ahora, que lo vamos a ver rapidito, pero vamos a tratar de avanzar sobre el concepto de función. ¿Sí? Dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. ¿Sí? Y yo tengo dos conjuntos, que uno se llama el conjunto de partida y el otro es el conjunto de llegada. B sería el conjunto de llegada, A el conjunto de partida. Y esta relación que me relaciona A con B, esto es la función. ¿Sí? Este conjunto, a los valores de este conjunto que estén involucrados se le va a llamar dominio. ¿Sí? Yo acá tengo el dominio. Y los valores que me determine cada uno de estos, esto me va a dar valores determinados, ¿no? De todos los valores que me podría dar se va a llamar codominio, y los valores que me dé realmente, ¿sí? Los B1 que estén acá, los B2, todos estos valores que realmente me dé, cuando yo le ponga un valor a relacione un elemento de este conjunto, lo relacione acá, al conjunto de estos valores se va a llamar la imagen. ¿Sí? Esto es lo primero que se trabaja cuando se ven funciones. ¿Y qué es lo más importante para mí acá? Entender que yo voy a relacionar, o sea, una función es una relación matemática escrita con leyes matemáticas de una relación entre dos conjuntos. Esos dos conjuntos son los que nosotros vamos a graficar cuando a partir de esta unión de elementos vamos a hacer un producto cartesiano de elementos. ¿Sí? Ese producto cartesiano que se llama producto cartesiano porque es una multiplicación particular. Voy a multiplicar un elemento de acá por uno de acá, a esa multiplicación particular se le llama producto cartesiano, y de esa multiplicación lo que me va a dar es elementos que van a ser pares ordenados. ¿Sí? Un par ordenado x, punto y coma, y. ¿Por qué se llama par ordenado? 1, esto también, ¿verdad? ¿Por qué se llama par ordenado? Porque es un par de valores, o sea, esta unidad, este objeto que tengo yo ahora, que va a representar gráficamente un solo punto, ¿sí? Este objeto es un par de valores ordenados. Este va primero y este va segundo. No es lo mismo el x1 y 1 que el número o el punto y1 x1. ¿Sí? Si yo te hago un ejemplo acá, esto en forma general, ¿no? Para cualquiera xy, sabiendo que yo acá tendría que decir donde x pertenece a este conjunto e y pertenece a este conjunto. ¿Sí? Esto va a ser un punto, un valor de acá que me da un valor de acá, y entre los dos me forman un elemento nuevo que es el punto, ¿sí? En el gráfico, y que va a ser un elemento de la relación, de la función. Un ejemplo de esto podría ser el punto, 2, 1, ¿sí? O sea, 2 para x, 1 para y, que es distinto del punto 1, 2. ¿Sí? Es un ejemplo de la propiedad que yo te mostré arriba, o de la característica de arriba, que esto es un par ordenado de valores. Además, cada elemento de A, que va a ser mi valor x, va a ser un elemento que cuando yo lo meta en la relación me va a dar un elemento de el conjunto B, ¿sí? que yo lo puedo llamar mi variable y que también se va a llamar f de x. O sea, todos los elementos de acá, de esto, se llaman función de x, son la imagen de x, que cuando yo le meto una x me da el f de x, que es esta imagen de la función de x. Fabio querido,
Vamos a trabajar con la función más importante para este tema, que es la función lineal, ¿sí? La función que me representa una recta. Y muchos de los conceptos que vamos a trabajar vos ya los has trabajado y vas a pensar a esto yo ya lo sé, ya lo vi, pero es necesario tenerlo presente a la hora de trabajar con derivadas porque justamente va a ser un análisis y un trabajo de la recta, de la línea, ¿sí? Bien, recordamos la forma general de una función lineal. F de x igual a por x más b. ¿Sí? Esta vendría a ser la representación general de la función lineal, donde a y b son números reales. ¿Sí? A y b puede valer cualquier número, son constantes, y tengo la relación entre dos variables, donde una de las variables es x y la otra variable es f de x. Gráficamente esto va a representar una recta, ¿sí? una línea recta, ¿sí? Donde f de x se va a ver reflejada sobre el eje y, o sea, cada valor de f de x lo vamos a ubicar en la recta perpendicular al eje x, que es el de acá abajo, ¿sí? A la recta real x, y esta es f de x, ¿sí? También se puede llamar y si nosotros decimos que f de x es igual a y, a otra variable, ¿verdad? Bien, sobre esta forma general vamos a analizar estos dos elementos que tiene, o sea, este a y este b, que son las dos variables que puede tener mi función lineal, ¿sí? Lo que va a variar, todas las funciones lineales van a estar comprendidas en variar este a y este b, ¿sí? En la variación de esto, pero va a tener la misma forma. ¿Qué me representa el análisis de esto? El b, el valor b, que es el valor independiente. ¿Por qué se llama independiente? Porque es independiente de la variable x, ¿sí? Fíjate que cuando x cambia, a por x, o sea, este término, es un término que varía cuando varía x. Y este término, al no tener x, no varía. Entonces, lo que podríamos analizar es qué pasa cuando x vale 0. Cuando x vale 0, todo este término se transforma en 0, entonces f de x vale b, ¿sí? Lo podríamos escribir de esta manera y podríamos decir si x es igual a 0, entonces f de x es igual a b, ¿sí? Esto es muy importante. Yo vi en un ejemplo de los que vos me mandas en el práctico que te pregunta cuál de estas opciones es la tangente a la curva, a la función, y simplemente necesitabas un análisis de eso porque había una única función que tenía ordenada al origen esa que te daba, ¿no? Si nosotros vemos un ejemplo acá, podríamos pensar, era una recta, me acuerdo que pasaba por 4, ¿sí? Supongamos que era una recta así, que esta era la recta tangente. Entonces, la ecuación de esta recta, de la función de esta recta, yo sé que va a tener una ordenada al origen 4, porque corta el eje y en 4, ¿sí? Por eso me detengo en esto, que es sumamente importante que lo tengamos claro, porque si no va a quedar todo confuso después, ¿no? Esto es fundamental, este análisis. Bien, vamos a utilizar este ejemplo, ¿sí? Y vamos a decir que en este ejemplo b vale 4, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de este ejemplo, analizar cuánto vale el a. Entonces nosotros tendríamos, en este ejemplo, que f de x es igual a por x más 4, ¿sí? Fíjate que yo tengo una recta que ya tengo un punto, ¿verdad? ¿Cuántas rectas pasan por ese punto solamente? No, esto no. ¿Cuántas rectas pasan por ese punto? Todas estas, infinitas, ¿sí? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a hacer que esta recta sea única? Es la pendiente, este valor a, ¿sí? ¿Qué quiere decir la pendiente? ¿Por qué se llama pendiente? Porque ese valor a me va a dar la inclinación. Fíjate que yo ya tengo un punto, tengo el punto 4 al dar el b, ¿sí? Tengo el 0, 4, este punto de acá. Cuando x vale 0, y vale 4. ¿Cómo me va a dar la pendiente? Cuando la pendiente sea 0, o sea, cuando a sea igual a 0, es que la recta va a ser una constante, o sea, paralela al eje x. Si a es negativo,
la recta va a bajar a medida que yo avanzo en el eje X, siempre se analiza en función del avance en el eje X. Si yo avanzo en el eje X y mi gráfica o mi recta desciende, entonces el A es negativo. Y si asciende, a medida que yo avanzo en X, el A es positivo. ¿Sí? O sea que nosotros en este ejemplo que tenemos acá, sabemos que el A nos va a dar negativo. ¿Sí? Bien, analizamos el A entonces, que es la pendiente, ¿no? Vamos a decir que A es igual a... Y esa pendiente la vamos a representar a cómo varía Y cuando varía X. ¿Sí? Esa va a ser la variación, esa es la pendiente. Fíjate que a las variaciones nosotros la escribimos como una fracción, una relación, como Y con respecto a X. Donde arriba vamos a escribir la variación de Y, ¿sí? Que en símbolos eso se escribe con un triangulito. La variación de Y dividido la variación de X. ¿Sí? Esa es la forma de encontrar la pendiente o de representar la pendiente. ¿Sí? Esa variación de Y la vamos a escribir como, fíjate, yo estoy acá, tengo el punto A y el punto B que está acá. Yo voy a analizar de este punto qué pasa cuando yo avanzo en X, ¿sí? Que en este punto yo tengo desde 0 hasta 3 avanzo en X, ¿sí? Y en Y voy de 4 a 2, ¿sí? Eso es lo que yo voy a representar en mi A. Bien, entonces fíjate que cuando yo avance en X y baje en Y, esto mismo que decíamos recién, esto va a ser negativo, ¿no? Y vamos a representar, uno de los dos me va a dar negativo, que es el de arriba, cuando yo baje, porque el I2 va a ser menor que el I1, ¿sí? Entonces cuando yo haga I2 menos I1, ese valor me va a dar negativo. En el X no, porque el X2 siempre está después que el X1, ¿sí? Cuando yo tengo que elegir un X2, B es X2 acá y A vendría a ser mi punto 1, ¿no? Bien, entonces cuando escribamos acá, en este caso vamos a decir esta misma fracción, la podemos escribir como, vamos a representar a IB al I2 menos el IA, y abajo vamos a decir el XB menos el XA, ¿sí? Que en este ejemplo nosotros tendríamos que A es igual a, escribimos la fracción y vamos a decir que la de el IB es 2, ¿sí? Menos el IA, que es 4, ¿sí? Si tenés duda con esto, me lo consultás, me decís, así vemos dónde están los huecos, ¿no? Y el XB va a ser 3, ¿sí? Porque es el valor X del B, y el de A va a ser 0. Entonces esto me da una pendiente de 2 menos 4 es menos 2, dividido 3, esto me da 2/3 negativo. ¿Sí? Bien, entonces ya con eso tenemos determinada la función completa, y tenemos que este ejemplo que nosotros hicimos gráficamente quedaría representado por f de x igual a menos 2/3, ¿sí? De x más 4.